Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos con dos noticias de satisfacción, diríamos. Se ha vuelto a poner a la discusión el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre. Y ese trabajo realmente nos entusiasma. Hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Andina se presenta repasar por la obra de Manuel Agustín Aguirre, y nada menos que, claro, uno dice, promocionada por el doctor Víctor Granda Aguilar, quien nos acompaña y a quien agradecemos por estar aquí. Este es un momento de planteamiento, se inicia un gobierno y parecería que coincide justo este trabajo que ustedes han estado haciendo desde la Universidad Andina, repasar el pensamiento de los ecuatorianos, y nada menos que nos plantean la parte económica de Manuel Agustín Aguirre. ¿Qué le mueve? ¿Siente usted que nos estamos olvidando de la gente que ayudó a construir este país y que no era solo estos 10 años en los que se ha inventado todo? Bienvenido, buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Muy honrado de estar en su programa. En verdad, coincido con usted de que un momento como el que vive el Ecuador, y creo yo ya desde las 2 últimas décadas, los ecuatorianos deberíamos habernos planteado encontrar de mejor manera nuestras raíces culturales y de pensamiento, especialmente en el ámbito económico y político, para reflexionar sobre la realidad del Ecuador y sobre su futuro. Precisamente los ecuatorianos que inspiraron, para decir, las grandes corrientes del pensamiento político ecuatoriano en el siglo XX, tanto el pensamiento conservador como el pensamiento liberal y el pensamiento socialista, tienen mucho que decir sobre la identidad nacional. Curiosamente, fíjense ustedes, las 3 corrientes han hecho aportes muy significativos para el Ecuador de hoy, y sin embargo, en las últimas décadas, bueno, creo que un poco antes incluso, lamentablemente la emergencia de los populismos bajo diferentes modalidades distorsionó un poco ese pensamiento nacional que se fue fraguando durante todo el siglo XX. En el caso concreto del socialismo, nosotros sin duda somos una corriente del pensamiento político ecuatoriano que surgió en la segunda década del siglo XX con la fundación del Partido Socialista, pero que tuvo sus antecedentes incluso en el pensamiento anarquista de los primeros años del siglo XX, y luego con la influencia sin duda de la Revolución Mexicana, de la Revolución Soviética. Acá en el Ecuador, sectores radicales del Partido Liberal, incluso militares progresistas que estuvieron en la gesta de la Revolución Juliana, confluyeron en la fundación de un partido socialista de carácter profundamente enraizado en nuestra cultura y en nuestra historia. De ahí que cuando surgió el Partido Socialista, pronto se enfrentaron 2 corrientes. Una corriente que quería que esta nueva expresión política se adhiriera a la Tercera Internacional comunista, que luego dio origen al Partido Comunista, y quienes sostenían que el Partido Socialista debía ser una expresión fundamentalmente de las raíces y de las necesidades nacionales. Eso motivó la primera división de la izquierda. Una expresión del pensamiento socialista, sí, pero local, que tenga raíces en lo nacional. Pero eso les llevó también a participar en gobiernos, y también les llevó a tener que sería una especie de, unas veces criticada y otras veces valorada, en tanto y en cuanto eran momentos en los que había que trabajar para salir adelante, ¿no? Sin duda, la polémica en la historia del Partido Socialista ha sido en realidad un drama interno entre las corrientes colaboracionistas con los gobiernos de turno, que pensaban, respetando ese punto de vista, de que es mejor estar con los gobiernos liberales o conservadores
defendiendo, vamos a decir, los puntos de vista de los trabajadores o de sectores sociales progresistas, antes que en una radical oposición, que más se podía hacer desde los gobiernos, a través de los ministerios o de los congresos, ¿no? En una negociación con quienes tenían el poder del país, para de esa manera defender las tesis de los trabajadores y del pueblo indígena campesino. Y créame que en todo caso la presencia socialista ayudó en muchos casos a que precisamente se concrete la legislación social. La legislación laboral ecuatoriana desde los años 20 y de los años 30, discúlpeme Francisco, fundamentalmente fue inspirada por hombres socialistas, ¿no? Claro que esta estrategia de estar en los gobiernos o de crear un proyecto alternativo fue lo que definió un poco la lucha interna en el Partido Socialista. Y ahí es donde precisamente ocupa un papel trascendental el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre y de la lucha que realizó en sus primeras décadas. Él fue inicialmente un poeta distinguido, alabado por las figuras más señeras de la literatura ecuatoriana, como una gran promesa en el campo de la literatura, en sus diferentes fases, ¿no? Él hizo poesía infantil, hizo poesía de vanguardia también, comprometido con las luchas de los trabajadores, ¿no? Pero en donde él se destacó, creo yo, es especialmente en el ámbito académico y político, de tratar de buscar primero interpretar la realidad ecuatoriana. Y plantear una alternativa y luego local, plantear una alternativa política, ¿no es cierto?, que salga más allá a veces de los acuerdos oportunistas que se hacen para ubicarse en las diferentes instancias del Estado, sin que deje yo de reconocer que muchas de las conquistas sociales y de la seguridad social en el Ecuador tienen sello de hombres socialistas, de militancia socialista. Usted diría que, pero si las conquistas se daban en virtud de esto, y ya estamos revisando los ejemplos, en virtud de las aperturas que se dan a veces, y sin renunciar a la ideología, pero sí pensando en cómo avanzar un poco más. Y hay gente que está dispuesta a dar ese paso para que se abra digamos, que la lucha que ha venido teniendo el sector social tenga un espacio de concreción. ¿El Partido Socialista ha sido quizá una mayor demostración de eso? ¿O usted diría, no, nos equivocamos, y si bien sí hay conquistas, creo que el partido no logró consolidarse como el gran partido que podría haber llegado a ser? Claro, el Partido Socialista lamentablemente, creo yo, perdió una oportunidad histórica de levantar una alternativa propia. Y claro, no faltan siempre figuras que justifican su accionar político por conseguir tal vez alguna influencia limitada en un ministerio o una o dos o tres embajadas, como ocurrió en el gobierno del presidente Correa, ¿no? A cambio de que el Partido Socialista tenga una actitud silente, no precisamente defensora de los derechos de los trabajadores, sino más bien una posición de incondicionalidad frente al gobierno de turno. Lo cual es renunciar. Lo cual, digamos, es ahí sí una desviación electoralista, ministerialista, como decía el propio doctor Aguirre, ¿no? Porque tampoco se trataba de una colaboración en donde se definan objetivos políticos, porque la presencia de gente de izquierda en cualquier gobierno se justifica si es que pueden impulsar ciertos proyectos políticos, en este caso, en beneficio de sectores sociales. Pero si la presencia en un gobierno sirve simplemente como un instrumento de colaboración y de acomodo personal, para ponerle a mi mujer de ministra de Cultura, y yo irme de embajador a Venezuela, o el otro señor de embajador a Cuba, ¿no es cierto? Entonces, eso es una tergiversación, y el otro individuo en algún puesto, en algún organismo... En algunas cosas secundarias, o en algún organismo internacional. Entonces, digamos, eso no tiene sentido, o sea, ni siquiera es la defensa de un esquema reformista, que es respetable en cuanto a estrategia de la izquierda, ¿no? Y renunciando a un proyecto político alternativo,
que eso es precisamente lo que lamentablemente se hizo durante todo este periodo, hablando del periodo último. Toda la historia del Partido Socialista está asignada un poco debate, ¿no? por ese debate. Sí, ese debate de una dualidad de actuación política. Son estrategias políticas diferentes, ¿no? Pero digamos, son respetables cuando son un proyecto político y son censurables cuando son proyectos personales, individualistas, de acomodo. Por ejemplo, en el tema del gobierno que recientemente terminó, del presidente Correa. Muere en un accidente trágico que no ha podido ser dilucidado debidamente la ministra de Defensa, que era la presidenta del Partido Socialista. Claro. Se entendía que el Partido Socialista tenía que haber sido el que más exija un esclarecimiento absoluto de esa tragedia. Claro. Y no podía guardar una actitud silente frente a la actitud del presidente Correa y de su gobierno, inconsecuente, me parece a mí. Además, con el rol que había jugado la propia doctora así Arriba, es, ¿no? Y simplemente por quedar bien con un sector, con una cúpula de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que precisamente actuó de la manera más irresponsable y que puede haber sido incluso una estrategia de ablandamiento del gobierno por el asunto de la base aérea de Manta. Son temas que no se han dilucidado totalmente. Y que dejan una duda que puede convertirse... Y que el Partido Socialista, tratándose de su presidenta, debía haber exigido a costa de cualquier puesto que le ofrezcan. Entonces ahí estuvo el origen de la separación de muchos militantes socialistas, ¿no es cierto?, en ese momento, o sea, frente a una actitud inconsecuente del gobierno. Yo fui fui abogado de la familia Larriva, seguimos todavía en el proceso judicial en el caso Larriva, ¿no? Pero de ninguna manera yo podía estar de acuerdo con la actitud colaboracionista, incondicional de los dirigentes que jamás se atrevieron a decirle al presidente Correa: vea, señor, nosotros como partido, a pesar de que hubo resoluciones de Congreso, aclare esta tragedia porque tenía mucha trascendencia en el futuro del propio destino de la denominada Revolución Ciudadana, que de sus propuestas iniciales ahí, ¿no?, y de las revoluciones iniciales que ofreció, evidentemente se transmutó en un proyecto personalista, individualista del presidente Correa, ¿no?, alejado de verdaderos propuestas de transformación en el campo agrario, en el campo de las reivindicaciones laborales, ¿no?, y un acomodo, en definitiva, a los grupos de poder del país, y más que nada del capital transnacional en el esquema extractivista que apuntaló el gobierno del presidente Correa. Entonces, pero le dio 10 años de permanecer en el poder y la oportunidad que el Partido Socialista le inscriba como candidato del Partido Socialista las 4 veces. Bueno, la primera vez, después no le... En esta también, Alianza País, en alianza con el Partido Socialista, la última del 2013. En algunas provincias, ¿no es cierto? También han hecho acuerdos para legislatura. Para tratar de ubicar a algunas personas a través del arrastre de Alianza País. Entonces, esa actitud, digamos, significa no haber meditado justamente la tradición y esta discusión teórica política que está presente en la obra de Manuel Agustín Aguirre. Entonces, rescatar el pensamiento de Aguirre es poner en debate dentro de la izquierda, ¿no es cierto?, la estrategia reformista o la estrategia revolucionaria o de transformación o de búsqueda de una alternativa, porque lamentablemente la palabra revolución fue degradada por el presidente Correa, ¿no es cierto? Socialismo, revolución, se apropió de palabras, ¿no es cierto?, y las devaluó, ¿no es cierto?, tanto que ahora, evidentemente, muchos sectores identifican a la revolución de Correa como si fuera el socialismo, lo cual es realmente una barbaridad. El Partido Socialista ahora, que tiene nuevamente, digamos, una participación en el gobierno, ¿cree usted que podrá reunificarse? ¿Habrá esfuerzos o ustedes pedirían que salgan del gobierno para realmente? Porque lo que sí deberíamos reconocer es que han salvado el partido. Bueno, eso sí. Membrete tienen. Sí, sin duda. Ese podría ser el mérito, sino que a veces... Pero 10 años para eso nomás. Claro, digamos, no tiene sentido
simplemente exhibir eso como un éxito. Claro. Si, digamos, el partido se ha alejado de los sectores sociales que tradicionalmente ha representado, el Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones campesinas indígenas, las organizaciones juveniles, de maestros, todos los cuales se agruparon para enfrentar las políticas antipopulares del gobierno del presidente Correa, y además también para combatir algo que realmente se convirtió en el cáncer de ese gobierno, que es la corrupción, y algo del que se tiene que salir a través de una transparentación absoluta de qué es lo que sucedieron en los grandes contratos de obra pública y especialmente del manejo de los sectores estratégicos, ¿no? Que es imprescindible realmente hacer una auditoría de qué ocurrió en ese campo. ¿Deben hacer una auditoría y decirle al país esto ha pasado en estos 10 años? Sin duda, esta iniciativa del Frente Anticorrupción que plantea el presidente Moreno me parece una muy buena iniciativa, pero tiene que ser una iniciativa con elementos, ¿no es cierto?, que observen independencia, porque si son los propios funcionarios del gobierno los que forman parte de esto. Ahora, un Frente Anticorrupción, incluido el gobierno, no está mal. Pero una comisión de investigación de los temas de corrupción no puede ser por principio juez y parte, no, tiene que ser una comisión ciudadana. El planteamiento está bien, pero los mecanismos son los que hay que pulirlo seguramente. Mire, le tomamos al presidente Moreno esa intención. Él nos ha hablado desde la campaña incluso de convocar a las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, fíjese, eso evidencia que hay algo que es cierto y que el propio gobierno termina reconociendo, ¿sí? Y es que los órganos de control en el país, bajo el esquema autoritario y presidencialista del presidente Correa, no funcionaron, no sirvieron para develar la corrupción. Aquí vivimos de lo que nos diga en pastillas Brasil o Estados Unidos, pero no como resultado de la acción de los órganos de control. Otro fracaso evidente que pone en la mesa el presidente Moreno es que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada, sino solo para acomodar a los incondicionales del gobierno en los órganos institucionales del Estado, porque hay que recordar que ese Consejo de Participación Ciudadana sustituye a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y en los 10 o 8 años que existe el Consejo de Participación Ciudadana no se ha hecho absolutamente nada en ese campo. Recién están evacuando algunos de los casos que dejó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, lo que demuestra que la lucha contra la corrupción no puede ser algo que forme parte de la institucionalidad del Estado, tiene que ser algo que provenga de la ciudadanía, así como se ha conformado esta comisión anticorrupción constituida por las organizaciones sociales. Es una organización de la sociedad civil, ¿no? Que no tiene injerencia pública de ninguno de los poderes del Estado. Entonces ahí la comisión puede trabajar. Además, los convenios firmados por el Ecuador, tanto en Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Lucha contra la Corrupción, relievan la necesidad de que estos órganos sean de carácter social, no sean de carácter estatal, porque obviamente se trata de una vigilancia ciudadana sobre lo que hace o deja de hacer el poder político en sus diferentes dimensiones. Entonces creo que eso es un punto central. Pero tal vez, mi querido Francisco, retornando al tema del pensamiento de Aguirre, porque el tema político es apasionante. Pero yo además lo anunciaba en las redes, que usted va a venir por el tema del pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, pero conociendo su trayectoria política y la cátedra, no podemos separar ese pensamiento y más bien ayúdenos a recrear el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre con la realidad que tiene el país y cómo vamos construyendo. Por eso es que la pregunta era qué hacer con el Partido Socialista actual, qué debería hacer, cómo debería actuar. Y respondiendo esa inquietud suya, que es muy legítima, y me alegra que así usted lo haya planteado la conversación, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, de quienes están en el partido oficial, digamos así, porque muchos nos separamos hace algunos años, desde la muerte del presidente, de la presidenta del partido y ministra de Defensa, Guadalupe Larriba. Pero seguimos activos, porque digamos la alternativa era conformar otro partido político y seguir en la vieja y larga tradición de división interna del Partido Socialista. Nosotros seguimos activos. Esta actividad académica, ¿no es cierto?,
Es digamos, académica es esencialmente, académica, pero no deja es de del tener, pensamiento socialista. no deja de tener Claro. una repercusión ideológica política. Ujú. Entonces, yo creo que el Partido Socialista debería hacer un balance serio de lo que ha sido su colaboración con el gobierno, especialmente la del El presidente presidente Correa y de sus dirigentes que solo se han acomodado y no han defendido una plataforma al interior del régimen. Veo que más bien la actitud del presidente Moreno, perdón, ¿no? Al hablar de un diálogo, por ejemplo, con los sectores sociales, tiene que sentarse necesariamente con las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, y ahí no van a tratar precisamente de si les doy un puesto, una embajada o tal espacio de poder, sino van a tener que discutir el tema agrario, el tema laboral, que es un tema complicado, un momento como el que vive el mundo y que vive el Ecuador, la nueva legislación laboral, la legislación de seguridad social, en la que hubo golpes arteros, graves en contra de todos los ecuatorianos por parte del gobierno del presidente Correa, especialmente al eliminar el aporte del Estado del 40% en el financiamiento de las pensiones, ¿no es cierto? Lo cual pone Acabamos de tener 2.000 millones de dólares la deuda, en fin, todos esos temas deben ser analizados. Fíjese, en los 2 días antes de irse el gobierno, adoptó una nueva medida antipopular en contra de los jubilados que podían haberlo, o de los ciudadanos, funcionarios públicos que podían optar por la jubilación voluntaria luego de cumplir más de 60 años, eliminando la posibilidad de un reconocimiento o una indemnización que siempre han tenido los servidores públicos en diferentes magnitudes a lo largo de la historia. Sí. Digamos, solo para decir algunos elementos que debería llevarles a una meditación a esos señores que solo les gusta o les interesa discutir qué puesto ocupa tal o cual dirigente. La lucha tiene que ser por principios, por objetivos políticos, y por sobre todo el Partido Socialista debe, y los socialistas en general, ¿no? En este caso nosotros nos identificamos como la renovación socialista, ¿no es cierto? Fundamentalmente se orienta en la necesidad de buscar un esquema alternativo de sociedad realmente democrática, participativa y que justamente incluya a los sectores sociales fundamentales en este proyecto político. ¿Cómo se puede entender, Francisco, discúlpeme, una revolución poniendo en la cárcel a 200 ciudadanos, luchadores sociales, por haber participado en protestas de carácter popular? ¿Cómo se puede entender eso? ¿No? ¿Cómo se puede entender eso? Un gobierno que supuestamente es revolucionario socialista disolviendo el sindicato más importante de los maestros, la Unión Nacional de Educadores. ¿Cómo se puede entender como un gobierno socialista con leyes y decretos que desfiguran el Código del Trabajo y que limitan las utilidades de los trabajadores y no ponen ningún coto a las utilidades de los empresarios? Que ahí viene la gran discusión, Víctor. ¿Qué mismo definimos como socialismo ahora, después digamos, de haber cerrado una etapa del socialismo real, que era, y siempre digo yo, que era al fin y al cabo la dictadura del proletariado, dictadura al fin entonces? Claro, en definitiva sí, ese es un punto serio de polémica, porque evidentemente en el caso de la tradición del Partido Socialista, con lo que comenzamos inicialmente, nunca el Partido Socialista fue un partido comunista, nunca el Partido Socialista fue un partido estalinista, ¿no? El Partido Socialista siempre fue un partido más bien crítico de esas experiencias autoritarias que en nombre del socialismo establecieron dictaduras, ¿no? Que eliminaron al conjunto de la sociedad y que devinieron en estructuras burocráticas, ineficientes y corruptas, que eso es finalmente lo que terminó de hundir. El absolutismo termina generando ese tipo de fenómenos. Además que hasta ahora las fortunas de nuevas formas, ¿no es cierto?, de acumulación, de enriquecimiento, nuevos grupos económicos, ¿no es cierto?, a propósito del manejo de tantos recursos. Hay que reconocer, estos 10 años se han manejado más de 300.000 millones de dólares. Entonces, y no ha habido precisamente instancias o mecanismos de control, ni el cambio que todos aspirábamos. Entonces, a algún lado fueron a parar parte de esos recursos, y como se está poniendo en evidencia,
muchos de esos recursos lo que fueron materia de corrupción y de beneficio de determinados círculos o personas que manejaban sin ningún control los principales bienes del Estado. Desde Entonces, la teoría económica, Víctor, de Manuel Agustín Aguirre, que es uno de los tomos que estuve ya chequeándole, ¿eso es socialismo? ¿Esa propuesta es socialista? ¿Podríamos decirlo así? ¿O tenemos que abstraerle a Manuel Agustín Aguirre de sus militancias para tratar el tema económico, por ejemplo, y empatar con lo que usted nos acaba de recordar, la cantidad de plata que hemos tenido? claro, mire, en el tema de las obras de Aguirre, Ajá. nosotros hemos subdividido la publicación que el día de hoy se presenta al público en 8 tomos y en un CD. Hay en 8. Los 3 primeros Son recogen, los que se van a presentar el día de hoy, se refieren a la historia del pensamiento económico. Esta es una obra que elaboró el doctor Aguirre asociada a la cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Hay que recordar que él fue el fundador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, su primer decano por varios periodos, y luego fue vicerrector y rector de la Universidad Central. Esa historia del pensamiento económico en 3 tomos es muy interesante porque él analiza todas las expresiones del pensamiento económico, tanto del pensamiento económico asociado a los grupos de poder dominantes de la burguesía de los siglos XIV, XV, XVI en adelante, ¿no? El pensamiento clásico de Adam Smith, David Ricardo, de los neoclásicos, ¿no? Y luego, lo interesante de esta historia del pensamiento económico es que a lo largo de todo ese recorrido del pensamiento económico, él va también analizando el pensamiento crítico, o sea, autores e ideólogos que se contraponen al sistema dominante en el aspecto económico, social y político, y él lo denomina crítica social. Entonces, desde el inicio, desde su primer tomo, el segundo y el tercer tomo, se refiere a la crítica social. Ahora, el aspecto más trascendente de la crítica social, evidentemente se concentra en el siglo XVIII y siglo XIX, con el pensamiento socialista utópico y el pensamiento del socialismo científico o marxista. Claro. Y ahí me parece a mí que él logra, en su obra del pensamiento económico, llegar al más alto nivel de análisis, y que además puede ser trascendente un poco para lo que, para llevarnos a pensar en las alternativas actuales, porque sin duda después del derrumbe del socialismo soviético, del socialismo estatista, socialismo real que se le ha del denominado socialismo real, que estaría bien para rescatar el utópico. Bueno, pero en todo caso hay nuevas corrientes y muchos sectores sociales que no representan exclusivamente el pensamiento de los obreros, sino en general de nuevos actores como las mujeres, los ecologistas, en fin, otros grupos humanos. ¿Cómo refrescar el pensamiento entonces? Que lo pueden hacer, ¿no es cierto? A partir de... justamente partiendo de los planteamientos del socialismo utópico y corroborándolos o contraponiéndolos con el del socialismo científico. Dijo en su debido tiempo que el primero que no es marxista es él, claro, ¿no? Porque su método, su esquema de análisis le lleva a una actitud profundamente crítica, no al endiosamiento de las ideas ni de los esquemas ideológicos y políticos. Él lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, con el socialismo científico es plantear un método de análisis de la realidad, un método de análisis de la realidad que debe estar asociada a la transformación de la realidad. Y la realidad es cambiante. La realidad de la época de Marx no es la misma del capitalismo del siglo XX y no se diga del siglo XXI. Ha cambiado la realidad. E incluso los actores sociales o la lucha social o la lucha de clases se ha modificado. Hay otras formas de manifestación del enfrentamiento social. Hay nuevos actores sociales que precisamente coinciden en una crítica hacia el sistema capitalista, que ese es el punto central de la obra de Marx y obviamente de la reflexión de Manuel Agustín Aguirre, ¿no? Y hacia allá, ¿quiénes van a confluir, no es cierto? Las mujeres con sus reivindicaciones de género, los ecologistas en defensa de la naturaleza, en fin, otros sectores sociales
que están también este rato, ¿no? cuestionan, ¿no es cierto?, las organizaciones indígenas y campesinas que tienen su propia cosmovisión, Y que no la hemos tomado en cuenta. y que Que en generalmente algunos de estos se la ha casos- marginado. Entonces, es la confluencia de todos esos actores sociales que critican al sistema capitalista imperante, a sus crisis, a sus irracionalidades, las que puede llevar a la formulación de una alternativa política. Por eso es que además de los 3 tomos de Manuel Agustín Aguirre, hay 2 tomos adicionales también sobre un desarrollo del socialismo científico. Él dio en la Facultad de Filosofía clases, bien. ¿no es cierto?, sobre el socialismo científico, y le dedicó 2 tomos interesantes para estudiar a fondo el pensamiento de Marx, no solo en la dimensión económica, sino también en la dimensión política, del Estado, del derecho, que es muy importante también rescatarlo, porque esas son dimensiones diferentes, ¿no? Claro. Vamos a hacer un pequeño corte, porque yo sí quiero que retomemos en esto que, claro, ustedes pueden ayudarnos desde la academia a no solo a rescatar, como lo están haciendo, este pensamiento, sino a recordarnos lo que ya ha estado en debate y que deberíamos trabajar para ir en busca quizá de la utopía, que Claro. puesta en la Constitución se dejó de ser utopía, entonces no queremos que nos pase. Estamos con el doctor Víctor Granda Aguilar, El pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, 3 tomos que se presentan hoy en la Universidad Andina Simón Bolívar a partir de las 6 de la tarde. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Está con nosotros el doctor Víctor Granda Aguilar y el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre. Claro, aprovechamos que además de catedrático, él mismo es socialista, se define así, ha trabajado así con los sectores laborales, ¿no? Sobre todo con los sectores laborales y con los estudiantes, que es el aporte de Víctor Granda. Le decía, ¿qué podremos pensar del socialismo actual? ¿Cómo definiríamos al socialismo? Porque se asocia, ¿será izquierda? ¿No están entonces equivocados en entrar al sistema democrático como concepción de organización? Mire, este es un asunto apasionante, diría yo, en el aspecto teórico, académico. Generalmente muchos asocian socialismo con dictadura y creen que el socialismo se lo hace a través de esta... de una forma a través de la dictadura del líderes, proletariado. Claro. Término acuñado sin duda por Marx en condiciones muy especiales de la lucha política en Francia y en Europa, ¿no? Pero que luego evidentemente lo trabajó Lenin y lo acopló a la realidad especialmente de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Pero en verdad el propio Marx, ¿no?, y muchos de sus seguidores consideran que la relación virtuosa tiene que darse entre socialismo y democracia, porque el socialismo plantea no solo la democracia política, que a veces ha sido característica de los regímenes burgueses,
Algunos consideran que los regímenes burgueses o capitalistas son necesariamente democráticos. Claro. Cuando no lo son profundamente autoritarios, porque la distribución y los mecanismos económicos llevan a una concentración de poder, increíble de poder y de riqueza y a un marginamiento de la mayor parte de la población. Esto no es democrático, ¿no? Entonces, las formas políticas a veces han confundido esta relación que debe existir virtuosa entre socialismo y democracia. El socialismo es una corriente que pregona, ¿no es cierto?, una democracia profunda en el aspecto económico, en el aspecto político. Ese es el error de ciertos esquemas revolucionarios que se dieron en el mundo, de que suprimieron la actividad democrática política en función de asegurar la parte económica, control, ¿no? El control. Entonces, yo creo que ese es un punto clave para una redefinición de lo que debe ser el socialismo. Claro que algunos hablaron de socialismo democrático o de socialdemocracia, de socialismo comunitario, de socialismo cristiano. Esto Manuel Agustín Aguirre en otro de sus libros lo aborda, se llama Dos Mundos, Dos Sistemas. Este libro ya lo publicó también Ediciones La Tierra hace algunos años, con un prólogo, con un estudio introductorio mío también, ¿no? Y en Dos Mundos, Dos Sistemas, él justamente analiza estas diferentes alternativas políticas que se han presentado, tanto la corriente socialdemócrata o la corriente demócrata cristiana, inspirada en la doctrina social de la Iglesia, y lo que debería ser un socialismo real y verdaderamente democrático, lo cual implica también una crítica al ejercicio del poder autoritario de quienes hicieron del socialismo un sinónimo de dictadura, cuando el socialismo debe ser, por sobre todo, ¿no es cierto?, una expresión de la democracia, de la participación, o sea, democracia política, democracia económica, democracia en donde todos los actores de la sociedad puedan participar en igualdad de condiciones para definir no solo el reparto de la riqueza, sino también el desarrollo de la cultura, del pensamiento y en definitiva de la vida. Entonces, en torno a esto me parece importante los otros tomos que vamos a publicar nosotros sobre la historia del pensamiento económico. Tanto Dos Mundos, Dos Sistemas, que ya existe como libro independiente y que nosotros lo vamos a incluir en el CD al que yo hacía referencia, ¿no? Y también el socialismo científico, los dos tomos. Pero hay otra parte que me parece a mí trascendental en el pensamiento de Aguirre y que yo quisiera plantearlo porque tiene también que ver con definir los problemas de la actualidad. Son las reflexiones del doctor Aguirre sobre la realidad ecuatoriana y sobre el carácter de la transformación o de la revolución en el Ecuador. Aguirre, en los años 50, vale la pena recordarlo, él dirigió una comisión que estableció la CEPAL, recientemente conformada la CEPAL, realizado estudios diagnósticos de los diferentes países. Y como decano que era de la Facultad de Ciencias Económicas, él presidió el estudio de la CEPAL. Y en el año justamente 52, él pronunció un discurso que motivó luego la publicación de un librito muy trascendental que se llama Revolución Socialista o Revolución Burguesa en el Ecuador, en donde en la primera parte fundamentalmente analiza el tema del carácter de la formación social ecuatoriana, para definir si realmente en el Ecuador la sociedad era feudal, semifeudal, no sé si usted recuerda todo ese debate, o era una sociedad ya capitalista a la que en definitiva había que plantear una revolución socialista o una revolución democrático-burguesa, o sea, de alianzas entre los diferentes sectores, suponiendo que exista un protagonista en el cambio de la sociedad, que sería la burguesía industrial. Que Manuel Agustín Aguirre lo que era un socialdemócrata, más que un socialista. No, todo lo contrario. Cuando uno ve y avanza en los discursos en el dice, no, este es de un socialista distinto, un socialista que buscando lo que era la tercera vía. Sí, del propio socialismo. Él hablaba evidentemente de un socialismo de honda raigambre nacional, ¿no? Un socialismo al estilo de, tal vez con quien mayor afinidad podría decirse en el campo político podría haberse dado, sería con Salvador Allende, ¿no? Que evidentemente participaba con
el Partido Socialista Ecuatoriano, en la Coordinación Socialista Latinoamericana, el Partido Socialista Chileno o el Partido Socialista Uruguayo, con los que más afinidad política ideológica siempre han tenido los partidos socialistas, porque precisamente esos partidos no se adhirieron ni a la Internacional Comunista, ni tampoco a la Internacional Socialdemócrata, más de corte, más de corte liberal, ¿no? Que es precisamente hacia donde fundamentalmente se definió la izquierda democrática, como usted recuerda. Entonces, estos aportes de Aguirre son muy importantes, porque fíjese, en los años 50 él es un pionero en la interpretación de la formación social ecuatoriana y del carácter de las sociedades latinoamericanas y de la transformación que debe darse. Antes de toda la teoría de la dependencia y incluso del pensamiento de la CEPAL, del propio Presbys en los años 60, 70, Aguirre es uno de los pioneros de esas tesis. O sea que en cuanto al aporte a las ciencias sociales, como les destacan varios compañeros, entre ellos el historiador Enrique Ayala, reconociendo cuál es el aporte a las ciencias sociales y a las ciencias históricas en la interpretación que hace Manuel Agustín Aguirre en este ensayo. Años 50, los años 60 y 70, hay todo el desarrollo del pensamiento de la CEPAL, de aquellos que interpretan la realidad del subdesarrollo. Pero además Manuel Agustín Aguirre sí en esos años también, digamos, no solo que participa, sino que genera una discusión sobre eso. Claro, porque Manuel Agustín Aguirre fue un político activo, tanto en la Asamblea Nacional, él fue vicepresidente y presidente de la Asamblea Nacional, cuando la famosa Constitución del 44-45, ¿no? Hasta cuando Velasco les dio el golpe de Estado y desconoció la Constitución. Luego Aguirre estuvo en la escena política como líder del Partido Socialista hasta los años 50. Luego de las discrepancias en el Partido Socialista y de una actitud colaboracionista, especialmente hacia el gobierno de Galo Plaza, él se dedica fundamentalmente a la actividad académica. Y ahí produce, evidentemente, la historia del pensamiento económico, las otras obras que son clásicas de él, ¿no? Y estas reflexiones de tipo económico, políticas, que son las que deben ser rescatadas para tener una interpretación de la realidad. Y luego, posteriormente, Aguirre comienza a sondear otros fenómenos que se dan en la realidad latinoamericana. Por ejemplo, el tema Fuerzas Armadas. Y las diferentes posiciones que han habido en Fuerzas Armadas. De Fuerzas Armadas proimperialistas a Fuerzas Armadas nacionalistas, ¿no? Eso, él tiene un libro sobre el militarismo en América Latina. También él toma la reflexión, una reflexión más profunda sobre el papel del proletariado y del movimiento obrero, ¿no? Lo cual es muy importante, ¿no? Luego también él hace reflexiones sobre el papel de la mujer. Es en definitiva un iniciador en varios temas, ¿no? Y ¿va innovando, dice usted? Yo creo que sí. Es un innovador, de unos temas es un pionero de temas que este momento tienen muchísima actualidad, incluso sobre los estudios regionales. Hay un bonito discurso cuando le hacen un homenaje a Manuel Agustín Aguirre en Loja, en donde está presente precisamente el historiador Enrique Ayala, que estaba haciendo la nueva historia, y en donde Manuel Agustín Aguirre reflexiona sobre la necesidad de que para entender el Ecuador tenemos que entender las diferentes regiones, y que cada región tiene sus propias identidades, ¿no? Y ahí comienza a hablar. Como su tierra, por ejemplo, ¿no? Como Loja, que tiene todo un entorno, como el Azuay, como Guayas, ¿no? Nuestro país es la suma de una serie de regiones y microrregiones, podría decir. Yo pertenezco, por ejemplo, yo soy de origen sarumeño. Los sarumeños nos identificamos mucho como sarumeños. Somos una microrregión, ¿no? Dentro de la parte sur del país. Aguirre observa de que este país tendrá solución a sus problemas si tomamos en cuenta esas realidades y esos problemas especiales de las regiones. Y le sugiere a Enrique ahí públicamente en el discurso, dice que tenemos un historiador, le rogaría que los estudios de historia incluyan los temas regionales, ¿no? Porque los temas regionales determinan una cierta identidad de sus habitantes, que a veces va más allá de las clases. Cultura, pero de lejos. Porque no usted sabe la clase social que sea, si es que es latacungueño, si hay una identidad local o regional y una reivindicación local que hay que atender.
este país también tiene que atender esto, o sea, más allá de esas polarizaciones globales que a veces nos han llevado a cierta simplificación y confrontación en el Ecuador, es necesario entender la riqueza regional que hay en este país desde antes de que llegaran los españoles, porque usted sabe que este fue un territorio de cacicazgos, ¿no es cierto?, regionales, ¿no?, que marcaron incluso la presencia incluso de los incas. Los incas fueron muy hábiles en su forma de dominio a lo que es actualmente el territorio ecuatoriano. Bueno, y después, o sea, el inicio de la República, usted recuerda que comenzamos prácticamente con 3 regiones, ¿no? En un primer momento hubo constituciones, incluso de Cuenca, de Guayaquil, la Constitución de Quito de 1812, etcétera. Loja estuvo a punto de ser... Loja igual. Entonces, todos estos fenómenos hay que analizarlos. Fíjense que enriquecen las ciencias sociales y enriquecen la interpretación del Ecuador para justamente encontrar un camino de transformación para este país. ¿Usted diría que Manuel Agustín Aguirre, si lo sentamos ahora a que evalúe los 10 años, él encontrará que esto es socialismo? No, me parece que más bien Aguirre siempre era una persona sumamente crítica. Ahí hay en este libro que publicó el Banco Central, yo hice hace años una selección para esta colección de pensamiento político y social. Aquí hay un estudio introductorio mío que tiene su importancia, ¿no? Pero aquí se recogen especialmente trabajos del doctor Aguirre, no los trabajos académicos, sino los trabajos políticos, que forman parte de otro tomo de nuestra colección. También. Claro, ¿no? Y hemos invitado a algunos cientistas sociales para que realicen una especie de un estudio introductorio sobre este tipo de libros, ¿no? Por ejemplo, sobre la realidad ecuatoriana le hemos pedido a la socióloga Natalia Sierra que haga un estudio sobre eso. Sobre el tema de la universidad, Aguirre le dedicó un estudio muy prolijo a la universidad. Él fue rector de la Universidad Central y él formula algo que es bien importante, ¿no? No se diga, el próximo año vamos a cumplir un centenario de la Revolución Universitaria de Córdoba, de la Reforma Universitaria de Córdoba, ¿no? 100 años. Una reforma democrática importante del desarrollo de las universidades latinoamericanas. Aguirre plantea una segunda reforma universitaria, ¿no? Si la de Córdoba fue la primera, él plantea la segunda, y no para que simplemente haya una tercera o una cuarta, sino tiene que ver con su contenido. La primera reforma universitaria tuvo contenidos democratizadoras, la segunda reforma universitaria, según Aguirre, debe llevarle a la universidad a un compromiso mayor con la realidad del país, ¿no? Y con búsqueda de alternativas en lo tecnológico, en lo político, en lo social, en lo jurídico, o sea, una universidad que actúe frente a la realidad ecuatoriana y que no esté de espaldas a la realidad ecuatoriana, y en la formación de profesionales comprometidos con el cambio. Parecería que eso es indispensable ahora. Es indispensable ahora, cuando a veces la reforma se ha reducido a simples controles burocráticos. Por eso me parece interesante lo que ha dicho el nuevo secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Borrera, que creo que marca una pauta muy distinta a la del señor que estuvo anteriormente, para quien la reforma universitaria en el Ecuador tenía que ser los maestros a unas evaluaciones solo una especie de un control rígido, asfixiante. Los profesores están dedicados a llenar formularios, ¿no es cierto?, antes que a crear, que a investigar, que a generar conocimiento. Entonces está planteando Barrera una relación más horizontal con las universidades, un diálogo con los jóvenes para que no se les imponga a estos la carrera que tienen que estudiar, ¿no? Y también para que las universidades evidentemente lleguen a un alto nivel académico. Hay que también ser autocríticos. Pero yo creo que la universidad llegó a un momento tremendo como resultado de una concepción equivocada de ciertos sectores de la izquierda que creían que la universidad debía ser una especie que debía ser un trampolín de determinadas ideas políticas y que simplemente era un centro, como era burguesa, un centro de financiamiento de la revolución. Entonces ahí depredaron a la universidad su nivel académico. En la universidad siempre han habido corrientes democráticas, entre esas la de Aguirre, la de Manuel Agustín Aguirre, y la que nosotros hemos seguido, ¿no? Y con personajes tan importantes
que han estado al frente de la universidad, como José Moncada, Claro. el propio doctor Ayala, que ha estado 25 años dirigiendo una universidad con éxito, lo que no ha podido hacer el gobierno con tanta plata en esos adefesios de universidades carísimas, costosas, que no le daban un aporte que no cuajan. Claro. ¿No? Que no cuajan. Era un poco y de que quieren ser homogeneizar. y que quieren ser un remedio simplemente de otras experiencias del mundo, que pueden ser valiosas, hay que recoger Y todo que- lo valioso sí, que sea. pero ahí se olvida lo que Aguirre Pero no hay dice, que despilfarrar la los parte recursos de- claro, públicos, la ¿no parte es de la cierto? realidad nacional. Claro, entonces eso estas universidades son extrañas a esa realidad. Bueno, habría que hacer un análisis tal vez más detenido de eso para tal vez no hacer Bien. apreciaciones absolutamente injustas. Claro. Pero yo considero que en el campo universitario hay personas con un gran conocimiento de la realidad universitaria. Claro. Enrique Ayala, el actual rector de la Universidad Andina, el propio rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, en fin, son personas que provienen de una lucha universitaria larga, ¿no? Y que No llegaron. no estuvieron tampoco de acuerdo en su momento que la universidad sea una simple trinchera de un partido político. Claro. ¿No? Pero cosa Que, está esa- bien. que eso fue el error, ¿no? Claro. Entonces, la universidad tiene que ser un centro de excelencia académica, sin duda, pero enraizada en la realidad ecuatoriana, no convertida en un simple instrumento supuestamente eficiente, burocrático, al que hay que vigilarlo y controlarlo, y al que hay que silenciarlo, porque lo lamentable de la reforma del señor Ramírez y del presidente Correa era tener una universidad silenciada, silente, que no diga nada, que no se movilice, que no opine. La ley orgánica de educación superior tiene méritos, pero algunas personas la analizamos. Yo tengo 2 textos Sobre que el tema. precisamente analizan la ley orgánica de educación superior y sus graves errores. Hay que ir hacia una reforma de la ley orgánica de ¿La educación academia superior. será capaz Y de la academia plantearle tiene la que reforma? plantearle Sí. al ministro, presidente al Moreno, al a ministro Barrera y al Ya. presidente Moreno. O sea, en esta nueva forma de relación que ellos están planteando con las universidades, parecería tienen que decirle, es- a ver, hagamos un balance. La reforma de los 10 años, bueno, hablemos desde el 2010, Claro. que se dictó la ley, ¿no? Tiene sus aspectos positivos, los Y vamos tiene, a Francisco, consolidarlos, pero hay errores graves en esas orientaciones que hay que superarlos. Y los cambios en la universidad tendrían que darse bajo estos parámetros. Yo creo que tanto la Universidad Andina, la Universidad Central, que son universidades de mucha trascendencia, e incluso las otras universidades, la Universidad Católica, la Universidad de las Américas, hay gente valiosa en todas ellas que pueden contribuir a que se optimice la ley orgánica de educación superior y que se provoque realmente una nueva reforma, ojalá inspirada en el planteamiento justamente de Manuel Agustín Aguirre sobre la segunda reforma universitaria. Hay 2 tomos, uno dedicado a la universidad y otro a los movimientos estudiantiles. El uno sobre la universidad va a ser su estudio introductorio el doctor Manuel Salgado y el otro Germán Rodas, ¿no? Con los que además vamos a entregar todas estas reflexiones y planteamientos sobre la transformación de la universidad. Él discute justamente el modelo simplemente desarrollista, reformista, Claro. que quiere copiar lo que pasa en ciertas universidades del mundo, que es un poco el esquema que aplicó el presidente Correa y su ministro Ramírez, Sí. ¿no es cierto? Y otro esquema, ¿no es cierto?, de transformación de alto nivel académico, Pero pero que lleva a la comprometido con la investigación sociedad, a la y que investigación llega- y al que compromiso lleva, claro, social, al desarrollo el tecnológico, ¿no? Que que es precisamente lo que sería necesario para el Ecuador y que, siendo necesario para el Ecuador y también con participación de las universidades, vamos a tener que planteárselo al gobierno. Sí. Si hay sensibilidad, yo creo que este gobierno es puede posible. hacer muchas cosas interesantes Se en nos está beneficio del acabando el país. tiempo, pero quisiera obtener usted unas 2 reflexiones adicionales. Una, el discurso del presidente Moreno y el del ministro Barrera, exalcalde de Quito, a usted ya le dan un sentido de la posibilidad de discusión y de plantear. Por lo tanto, ahí está lanzado el reto a la academia, más bien. ¿Seremos capaces de llevarles un proyecto? Yo creo que sí. Mire, por ejemplo, en el caso de la Universidad Andina, ¿no? Hubo mucho apasionamiento de parte del presidente Correa en contra del doctor Ayala, porque él tuvo posiciones críticas, objetivas, sobre qué pasaba en el gobierno. Pero como el señor no le gustaba que le critiquen, lo Se convirtió realmente en un punto de disparo. no solo de eso, sino incluso de atentado hasta contra la vida institucional de la universidad. Es una universidad que
ha pasado más de un año y no le dan los recursos que le corresponden de acuerdo con la ley. Violaron la Constitución y la ley. Son responsables quienes no dieron los fondos a la Universidad Andina, ¿no es cierto? E incluso han tratado de buscar de eliminarle su carácter internacional a una universidad exitosa que en 25 años tiene la oferta académica de posgrados más altas del Ecuador y de la región. Y reconocida. Una universidad de buen nivel académico y en donde, digamos, el sector político es plural. No es un monopolio de ningún sector de un que partido. Vivieron, sobre todo en los 2 últimos años. Tratar de imponerle al rector, desconocer a un académico como César Montaño. Terminaron desconociendo uno que un hombre lo saludó muy valioso y un hombre que no es precisamente ni socialista ni izquierdista, es una persona democrática como el doctor Montaño. Ahora está el doctor Breil y él se ha empeñado en buscar un acercamiento y un diálogo con quienes están en el poder. Entiendo que él se reunió con lo que he escuchado con el presidente Moreno. Entiendo que ha conversado también con el doctor Barrera. Entonces yo creo que hay espacios de diálogo que deben seguirse dando, porque me parece a mí que igual que lo que seguramente hará el rector de la Universidad Central o de otras universidades, es buscar un entendimiento con quienes tienen el poder para mejorar la calidad de las universidades, para que se respeten sus derechos de autonomía, para que mantengan ese carácter internacional las universidades que lo tienen, como es la Flaxo y la Andina, porque por atacarle a la Andina le atacaban a la Flaxo, porque no podía aparecer solo con dedicatoria estas reformas a la ley que aprobó, que planteó el CENESID a la Asamblea Nacional hace poco tiempo. Doctor Randa, ¿las universidades deben alinearse con los gobiernos o ese es un error? Ni las universidades ni las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales deben luchar siempre por su autonomía de clase. Tienen que relacionarse con el gobierno, sin duda. Por ejemplo, si el gobierno llama a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas a un diálogo, bueno, yo creo que está muy bien que estas le digan primero: dejen de perseguirnos, pongan en libertad a los dirigentes que están siendo procesados. Segundo, analicemos los problemas de fondo, reforma agraria, reformas al Código del Trabajo, que sea algo consensuado, no solo con ellos, sino incluso con los sectores empresariales, que tienen mucho que decir también en ese campo y que tienen también intereses concretos que defienden. Y en el caso de las universidades, lo propio. Yo creo que la decisión que ha tomado el presidente Moreno y el ministro Barrera son altamente positivos, abren un espacio de diálogo y la universidad tiene que entrar a ese diálogo para acabar con aquellas reformas que hicieron de la universidad simplemente una estructura vigilada, controlada y pasar a una instancia académica que realmente aporte al desarrollo nacional a través de los recursos que deben ser utilizados sin duda racional y eficientemente, pero que dándoles el margen de libertad y de autonomía a la que tienen derecho las universidades, porque así lo reconoce nuestra Constitución. Y para concluir, Manuel Agustín Aguirre nos hace un aporte ahora, si lo leemos, esta renovación del pensamiento que usted acaba de hacer al relanzarlo conjuntamente con la Universidad Andina, nos invita a pensar en qué. No solo supongo que en rescatar al Partido Socialista. Sí, sin duda, sin duda. Yo escribí a propósito del pensamiento de Aguirre cuando se tardó un poco en salir este libro del Banco Central, que tiene el pensamiento político de él. Escribí un librito que se llama Manuel Agustín Aguirre y el socialismo hoy. Entonces, allí hago una reflexión un poco de qué diferencia hay entre las diferentes corrientes socialistas y especialmente con esto que se denominaba el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y la necesidad justamente de, en base de las tesis centrales del maestro, tratar de recuperar muchos de sus planteamientos, pero por sobre todo la metodología, ¿no? Para entender, comprender la realidad y para buscar caminos innovadores para su transformación. Yo creo que Aguirre y esta obra que está lanzando la Universidad Andina y Ediciones La Tierra en un convenio que se hizo para recuperar la obra de este gran maestro universitario, les van a dar muchos insumos a todos, porque de eso se trata, no precisamente a un asunto político, tal vez de un grupo que tiene todos... tiene todo su derecho, sino es el conjunto de la sociedad el que debe retomar sus raíces. Miren, el pensamiento conservador, los
personeros del pensamiento conservador, desde Gijón y Camaño, el propio González Suárez, etcétera, son personas que a las que uno no puede dejar no de leer. puede, tiene más bien que tiene que embeberse en las reflexiones de ellos sobre la nacionalidad, igual que el pensamiento liberal, el pensamiento de José Peralta y de todos los clásicos del liberalismo, que evidentemente dejaron lecciones maravillosas sobre lo nacional. Yo creo que lo nacional es algo que tenemos que reivindicar todos, incluidos los socialistas, que a veces más pensábamos en qué pasaba en la Unión Soviética, en China, en Vietnam o en Cuba, y no precisamente en nuestras raíces nacionales, que tenemos que entenderlas con la finalidad de buscar una transformación auténtica. Propia, ¿no? Muchas gracias por venir a conversar, por participarnos de la presentación de estos 3 tomos, ¿no? De los primeros iniciales, así es. Agustín Aguirre y tal vez una cosita adicional, sí, Francisco. Nosotros en la parte final de nuestra colección vamos a poner un CD donde van a estar todas las obras conocidas de Aguirre y también 2 mundos, 2 sistemas, que como le dije, como recientemente lo publicamos, completa las obras clásicas de él, pero también queremos incluir los discursos parlamentarios de Aguirre, ¿no? Y también los trabajos que especialmente él publicó, ya sea como editorialista del periódico La Tierra, que recuerda usted que ahora está en una función tan importante de los medios. El periódico La Tierra fue un diario nacional, diario, ¿no es cierto? Y entonces él era uno de los editorialistas más importantes del periódico. Están los puntos más específicos de la vida diaria. De la vida diaria, y también los discursos parlamentarios. Eso queremos recoger en el CD con la finalidad de darle a la ciudadanía una visión completa del pensamiento de este ilustre, como usted ha reconocido, maestro y luchador socialista. De todos los pensamientos, el Ecuador tiene de qué sentirse orgulloso. Debería hacérselo, ¿no? Deberíamos otras personas trabajar sobre... Valorar cada sector. Esto sí hizo de alguna manera, el Banco Central sí lo hizo, lamentablemente se abandonó, pero todos los tomos de estos sí recogen el pensamiento conservador, el pensamiento liberal, la planificación económica, los temas monetarios, financieros. Esa biblioteca es muy trascendente para la historia del país. Biblioteca básica del pensamiento político ecuatoriano. Así es. Sí, ¿no? Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor... y casi digo Manuel Agustín Aguirre, Víctor Granda Aguilar, claro, con el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde, ya repartiremos también por WhatsApp y el correo electrónico a nuestros amigos de la 920 AM, muchas gracias por escucharnos, y a Democracia TV, gracias por seguirnos permanentemente, los mensajes que nos envían. No todos los podemos contestar, pero hacemos el esfuerzo de contestarlos. Ha estado con nosotros el doctor Víctor Granda Aguilar, hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Andina, el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre. Hasta mañana. Gracias.